A comienzos del siglo XIX, 3 de cada 10 habitantes en el Río de la Plata eran de raza negra. Los argentinos en términos generales creen que no hubo negros acá, ni en Buenos Aires, ni en el resto del país. Esta es una idea equivocada. Comúnmente niegan la existencia, entonces hay que obligarlos a recordar que no hay un 25 de mayo, una fiesta del 25 de mayo, en que no haya negros y negritas, chicos disfrazados de negros y negritas. Era muy común que la gente, a la llegada de un barco negrero, fuese y comprase un lote de negros. Y los comprasen no solo para uso particular en el sentido de servicio doméstico, sino que les hiciese aprender una profesión, los mandaba a aprender un oficio con un sastre, con un hojalatero, carpintero o zapatero, y posteriormente lo alquilaba. Es decir, que los jornales que percibía el esclavo en realidad se los apropiaba el propietario. En 1853 se abolió la esclavitud en la Confederación Argentina, pero en Buenos Aires hubo esclavos hasta 1860. A fines del siglo XIX se les otorga a los negros el derecho a trabajar para sí y de ese modo comprarse a sí mismos. La población ya estaba diezmada. A veces juntaba este dinero y en vez de comprarse a sí mismo terminaba comprando a su hijo para que fuera libre o a su mujer. Fueron una pieza fundamental en la defensa de la ciudad de Buenos Aires en las invasiones inglesas, esos que tiraban aceite, etc. Y a los cuales a posteriori algunos de ellos se les da la libertad. Entonces, una de las razones es que justamente muchos varones murieron en estas guerras y por lo tanto se mestizaron, se mezclaron los vientres negros, digamos así, con los varones blancos. Somos una raza invisible. Acá hay que buscar, como te digo, no hay que buscar la piel, hay que buscar la descendencia. Acá tenemos apellidos italianos y españoles que mira, la Madrid es vasco-francés. Según mis tías dice que éramos esclavos del general Lamadrid, que por eso tenemos ese apellido. Palabras, ritmos, sabores, costumbres son legado y evidencia de la presencia negra en el Río de la Plata. ¿Cómo andan, chicos del San Javier? ¿Cómo andan de nuevo aquí en otra clase de sociales? Acabamos de ver un video acerca de los esclavos cuando llegaron a Argentina. Qué interesante es saber que en Argentina tenemos raíces de África. Mirá que siempre se tapó y ahora nos estamos enterando algo muy lindo. Y cuando hablamos de esclavos, lo primero que se viene a la mente es la palabra libertad, lo que significó para ellos la libertad particularmente. Pero ahora la vamos a relacionar con la libertad del sentido filosófico de Jean-Paul Sartre. Fíjate lo que dice. El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre es un filósofo francés. Ahora vamos a leer juntos. Vas a tomar el artículo que te enviamos de Jean-Paul Sartre, lo vas a poner al lado tuyo, me vas a poner a mí en este video y vamos a leerlo juntos. Vos vas leyendo a medida que yo voy leyendo. Entonces, el hombre está condenado a ser libre, de Jean-Paul Sartre. El hombre está condenado a ser libre es una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre, uno de los máximos exponentes del existencialismo. Significa que la libertad es inherente a la condición humana. Yo le expliqué algunas partes. La idea es que ustedes lean el texto y lo analicen. Cualquier consulta que tengan, pueden comunicarse con nosotros. Hola, ¿cómo están?
Espero que muy bien. En esta oportunidad nos encontramos para leer las consignas del trabajo práctico número 9. Y en esta oportunidad el trabajo va a consistir en lo que era la esclavitud en la época colonial y empezar a esbozar un poquito el concepto de libertad. Este trabajo tiene 3 puntos. El primero, van a ver que tienen un artículo, como venimos trabajando, que se llama Historia de la esclavitud en Argentina. En ese texto los va a ubicar en el contexto durante los años en los que se refiere que fue, cómo era la cultura, tienen algunas imágenes ilustrativas y algún que otro caso en particular. Por eso, cuando van a las consignas del punto número 1, les proponemos también ver un videíto que tienen el enlace para verlo en YouTube. Igualmente, se lo vamos a pasar a través de los delegados del curso. La primera preguntita del trabajo dice: ¿te parece que la vida de los 72.000 esclavos africanos terminó igual a la del africano perteneciente a Martín de Álzaga? ¿Cómo imaginás que fue la vida del resto? Para poder responder esto, obviamente que vamos a tener que leer el artículo. Van a ver que ahí les da un ejemplo y les relata cómo fue la vida de este africano que pertenecía en aquel entonces a Martín de Álzaga. Lo que les pregunta es: ¿a ustedes les parece que los demás que estaban en condiciones de esclavitud terminaron de igual manera? La siguiente pregunta es: ¿qué papel jugaron en las invasiones inglesas? Van a ver que el artículo les dice qué papel jugaron lo que serían los esclavos en aquella época de la sociedad colonial en lo que fueron las invasiones. Y por último dice: ¿qué legado cultural con raíces africanas tomamos los argentinos? ¿Lo sabías? Lo mismo, en el artículo nos va a relatar ciertas cuestiones que tomamos de raíces africanas que hoy las utilizamos en la Argentina. Y después le pregunta si sabías que eso era así. En el punto número 2 van a ver que tienen otro artículo que tiene como título 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Lo mismo, hay que leer atentamente lo que nos propone y después tenemos 3 preguntitas que nos dice: ¿qué quiere decir la palabra abolición? La segunda: ¿en qué año podemos comenzar a hablar de abolición en la Argentina? Relata los pasos que se fueron logrando hasta alcanzar la abolición absoluta. Van a ver que en el artículo les van diciendo que se van consiguiendo pequeños pasos antes hasta llegar a lo que es la abolición absoluta. Y por último les dice: ¿qué situaciones se siguen dando hoy en día relacionadas con la esclavitud? ¿Se te ocurre alguna otra situación? En el artículo le propone algunos ejemplos de condiciones que podríamos considerar que están relacionadas con la esclavitud y les preguntamos si a ustedes se les ocurre alguna otra que también se pudiera aplicar. Y en el punto número 3 vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver la libertad. Para esto vamos a leer otro articulito que se denomina El hombre está condenado a ser libre, de Jean-Paul Sartre. Para esto vamos a tener que leer bien lo que nos dice y después tenemos 3 preguntitas al final. Nos pregunta: ¿qué quiere decir que todos los hombres y mujeres estemos condenados a la libertad? Explica con tus palabras lo que propone el autor. Van a ver que el artículo, lo que propone este autor, es que todos, tanto hombres como mujeres, estamos condenados a lo que es la libertad. Entonces, eso van a tener que explicarlo con sus palabras. Y después, en la pregunta número 2, les dice si esta idea de estar condenados todos a la libertad se puede aplicar a lo que era la época colonial. ¿Y por qué? Y por último, tenemos: si lo pensamos en la actualidad, ¿estás de acuerdo en lo que afirma Sartre? Justifica tu respuesta. Lo que te está preguntando es si estás de acuerdo con lo que propone a lo largo del artículo el autor. Y así terminamos el trabajo práctico número 9. Acuérdense de las clases virtuales de los miércoles a las 2 de la tarde y cualquier consulta al celular también, que tienen tanto el de Gustavo como el mío. Les mando un beso grande.